Algunos ignoran la restricción por COVID y bueno, y en algunos municipios, puntualmente en San Juan Ostuncalco y en Cajolá, se han llevado a cabo reuniones con gran número de personas, pero no solamente sentados, congregados, no, sino bailando, abrazándose, etcétera. Y Julio Talamonti está para pues analizar este tema, Alejandra. Así es, Andri. De hecho, tenemos ya información de las consecuencias que llevaron las fiestas que se realizaron en el toque de queda en Quiché, que fueron aglomeraciones las que logramos observar. Julio Talamonti, bienvenido. Gracias, buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes, Andri. Televidentes, ¿cómo están? Bueno, pues aquí está, ¿no? Una alegría total la que se estaba viviendo en algunos lugares, y no solo allá en Quetzaltenango, como lo dice Andri Carías. Seguramente estas aglomeraciones y estas reuniones, aún en lo secreto, ahí en lo íntimo de las casas, se llevaron a cabo en muchos sitios. Parece no haber una conciencia real en este momento de la situación del COVID-19 aquí en Guatemala. Y efectivamente, como lo decías, Alejandra, ya se están dando a conocer aquellas situaciones pues lamentables que están pasando allá en el Quiché, donde definitivamente ese hospital regional no se va a dar abasto para atender a todas las personas que irresponsablemente también en su momento estaban haciendo esto, ¿verdad? Danzando, festejando en zarabandas así muy alegres, pero que después pueden costar hasta la vida. Talamonti, ¿cuál es la diferencia entre hacer esto, por ejemplo, y venir a bordo de un avión o de una camioneta o de un taxi o qué sé yo, donde igual viene mucha gente, pero vienen sentados todos y no platicando ni bailando? ¿Hay más posibilidades de contagio acá en una fiesta así? Hay muchas más posibilidades de contagio, Andri, porque fíjate, primero aquí Alejandra, también hay gente que ni siquiera carga la mascarilla puesta. El contacto, ¿verdad?, entre las personas es inminente, es extremo, están pegadísimos unos a otros. En cambio, en los lugares controlados que ustedes están diciendo, por ejemplo, un avión no guarda, digamos, no deja un espacio libre ni nada, sino que vienen todos ocupados, pero hay como una filtración de aire y es distinto. Así es completamente distinto. Sí, es distinto. Otra de las cosas que se vio este fin de semana, operativos, ¿verdad?, constantes, continuos, fuertes, así en cuanto al número y la cantidad, porque la gente resulta que no está cumpliendo con lo que ustedes ven en pantalla, es decir, con el famoso toque de queda de las 21 horas. Parece que la fiesta quiere seguir, quiere continuar. Ya esta tensión causada por la pandemia hace que se estén desafiando inclusive situaciones legales, ¿no?, de orden legal, porque al final de cuentas serán sancionados con multas. Definitivamente, y no solo eso, Julio Talamonti, sino lo arriesgado que puede ser para la salud en una familia. Supongamos estas personas están de fiesta en casa, pueden haber personas vulnerables de la tercera edad que incluso pueden fallecer por una irresponsabilidad y por el descuido de alguien. ¿Cómo hacer entonces el llamado a la conciencia de los guatemaltecos? Y es que al final de cuentas, Alejandra, ya con todas las variantes que tenemos del COVID-19, ya personas vulnerables, para empezar, terminamos siendo prácticamente todos, ¿no? Todos, ahora sí, prácticamente todos, claro. Porque ahora ya los chiquititos, los adolescentes también están ahí siendo infectados. ¿Cómo hacer el llamado?, dice Alejandra. Mira, Alejandra, lo hemos hecho una y mil veces y seguiremos haciéndolo responsablemente acá en TN23 para que usted se cuide usted. Es decir, usted no espere que otros lo cuiden, usted cuídese usted. Una situación de riesgo como esta, lo mejor que puede hacer es evitarla. Una situación ahora de aglomeración como esta, lo mejor que puede hacer es evitarla. ¿Por qué? Porque cuidándose usted, cuida a los suyos y nos cuida a los demás. Perdona, André. Talamonti, yo no sé si es muy cruel este comentario, pero tú me dices si sí o no. A ver. Pero el llamado de atención, como decía Alejandra, yo he visto que le llega a la gente y actúa cuando algún familiar ya sufrió gravedad por COVID o incluso ha fallecido. De ahí en adelante toda la familia empieza con su mascarilla, con su distancia, porque como que de otra forma no hay, ¿verdad? Lamentablemente, Talamonti, o yo me equivoco. Sí, parece ser que sí, es decir... Esa como que es el detonante, ¿no? Así es, aquellas personas que ya de alguna manera se infectaron, ¿no? O ellos o algunos de sus parientes, amigos, o han fallecido algunos de sus parientes, amigos y familiares, tienen esa mayor conciencia. Parece ser que esa fatiga pandémica que hemos hablado en otros espacios se está manifestando de una manera tremenda, terrible aquí en Guatemala. Es decir, como que la gente ya quiere volver a la normalidad de antes, pero algo tenemos que entender, y es lo que hemos dicho también en muchas ocasiones, Andri y Alejandra. El COVID-19 vino para quedarse, así que la nueva normalidad va a ser una nueva normalidad diferente, no va a ser la misma de antes. Eso tenemos que entenderlo. Julio Talamonti, acciones puntuales que deberían no solo de realizar las autoridades, sino también los guatemaltecos. Finalmente la responsabilidad es individual. Las autoridades pueden tomar decisiones colectivas y de hecho
proponer un toque de queda, por ejemplo, en fin. Pero, ¿qué pasa si en un toque de queda deciden reunirse y pasar todo el tiempo juntos? Entonces, y se irrespetan. Quizá es una responsabilidad individual. Sí, creo, Alejandra, que aquí son 2 o 3 acciones que en conjunto pueden empezar a funcionar bastante bien. Número 1, la inoculación masiva, es decir, el tema de la vacunación. Pero la vacunación no solo el hecho de que ahora se tengan ahí millones de dosis de vacunas, hay que llegar a las comunidades y para esto se necesita del sistema de salud, se necesita del ICS, se necesita del Ejército de Guatemala, se necesita inclusive, y aquí vamos a la otra parte ya dándonos la mano con quién más se necesita, los poderes locales. Las 340 municipalidades tienen que jugar un rol más activo en la prevención, en la información, en la vacunación, en la inoculación y hasta en la restricción de ciertas situaciones, como ha pasado por ejemplo en comunas como la de Antigua Guatemala. Y por supuesto la otra parte, la que tú decías de manera importante, la cuestión personal, es decir, la responsabilidad que pueda tener cada quien. Si esos 3 ingredientes se empiezan a carburar y a funcionar, vamos a tener algo distinto. Pero es que no miramos ni uno ni otro funcionando, porque ni en la parte gubernamental, en la parte del gobierno local, ni a veces ni en la parte personal hay ese cuidado. Porque, a ver, usted que está ahí en casa, ¿cuántas personas se reunieron hoy? Digamos, me refiero hoy, no, tal vez el fin de semana, ¿verdad? En una casa, 10, 12 personas compartiendo entre todos y sin los cuidados necesarios para el COVID-19. Pasa, porque pasa como una reunión familiar tan simple como eso, pero muy peligrosa. Talamonte, aunado a las reuniones familiares y a todo lo que tú has dicho, se vienen ya, y este es un tema que bueno, se viene porque hay que abordarlo, las graduaciones, Talamonte, de los adolescentes, por ejemplo, de nivel medio, ¿no? Sí. Tal vez no universitarias, pero sí en octubre se vienen las graduaciones, que probablemente no va a haber bailes como otrora ni esas reuniones, pero los jóvenes están hartos de estar en casa, hay que decirlo de esa manera, celebrar. 2 años, ¿no? Y quieren celebrar. ¿Cómo se puede hacer ahí el llamado de atención? A ver, yo creo que por eso una de las partes que más falta, y acá muy bien por TN23, el tratar de hacer conciencia en esto. Yo creo que dentro de las situaciones, que esto ya va para la parte de las autoridades también y para la parte de los padres, ¿no? Como autoridades en las casas, la información es absolutamente necesaria. ¿Información de qué? Información de lo que está pasando, en números, en cuestiones reales, en testimonios reales, en vivencias reales, en poder compartir ciertos testimonios y cierta información que puede hacer conciencia en la población. Porque la población le ha perdido el miedo, hay que decirlo, Andri, Alejandra, al COVID-19. Y ya cuando de pronto toman ese temor y esa situación de conciencia del COVID-19, puede ser ya muy tarde. Ya están infectados, ya están en un hospital, en el mejor de los casos, o estarán próximos, probablemente hasta algunos de ellos, a fallecer por una irresponsabilidad que se pudo evitar. Por supuesto, por una irresponsabilidad que se pudo evitar, pero eso es lo que ha costado que la población comprenda los riesgos que conlleva en sí, además de lo colapsado que puedan estar los centros asistenciales. Ahora bien, justo en este momento, Julio Talamonte, se discute en el Congreso una ley de emergencia para atender el COVID-19. ¿Qué se espera y qué podemos nosotros como guatemaltecos esperar de esta ley? Esta ley prácticamente se va a aprobar porque ya va pasando por todas sus etapas. Hoy estuvimos analizando esto en otro espacio. Lo que se espera es lo siguiente. Número 1, primero que primero esta ley ya es tardía, hay que decirlo así, porque de la emergencia nos agarró. Entonces, año y medio. Entonces sí, realmente hay que meter el acelerador, como diríamos los guatemaltecos. 2, necesitamos que entonces hayan médicos, pero si hay médicos, que hayan enfermeros, si hay enfermeros, que hayan insumos, camas, todo lo que se necesita, oxígeno, medicamentos. Eso es muy importante, pero significa también que aparte de eso, los kits estos para el tratamiento ambulatorio, que van a ser 2 millones, se tengan de la manera más rápida posible, porque esta ley va a tener una vigencia de entre 3 a 4 meses. Esto tiene que llegar ya a la población como una alternativa, que la vacunación siga, que sea de manera masiva. También se necesita, y aquí hay que decirlo entre paréntesis, el control y la supervisión, no solo de la Contraloría, sino que también de parte de los diputados y de los ciudadanos, para que de verdad se haga lo que se tenga que hacer. Y luego se necesita el empoderamiento de las autoridades locales y la responsabilidad social de cada uno de nosotros. Con todos esos ingredientes podemos lograr algo, porque estamos hablando una ley temporal que va a durar de aquí a diciembre, pero
ya la pandemia ya nos agarró, ¿no? Nos agarró una ventaja enorme. Talamonti, para ir cadenciando este tema, esta ley temporal que va a durar de aquí a diciembre, por ejemplo, si fuese aprobada, ¿no? Que sí, todo pinta para va que sí. en camino a eso. Todo pinta. Entonces, ¿esta ley tiene algún tipo de restricciones o alguna situación así para la población común que no es parte del Estado? No, en este caso esta ley va encaminada y va orientada, se llama Ley, digamos, para la atención de la emergencia del COVID-19, va orientada más que todo a la agilización de compras de los insumos, inclusive a poder contratar más personal médico en el renglón 021 y 022, inclusive va al hecho, algo que yo no sabía, fíjense, la utilización del parque de la industria ampliado, es decir, con 2 salones más, que no le está costando un centavo al Estado. Yo pensé que se estaba alquilando, eso hoy me enteré de esa situación. Están vacíos, y están vacíos. Inmensos. Y la propuesta también, por ejemplo, de que los diputados, bueno, vamos a ver cómo queda esa situación, que los cepecistas, es decir, aquellos que ya terminaron y están a punto de graduarse como médicos, sobre todo en la Universidad de San Carlos, que están atendiendo esta pandemia, puedan tener también un bono de 1.200 mensuales, que es importante, ¿no? Porque ellos están poniendo en riesgo su vida. Y la otra cosa es la agilización efectiva de las compras de todos los insumos del COVID-19. Ojalá, si esto se cumple de esta forma, entonces de aquí a diciembre podamos tener resultados muy buenos en cuanto a la contención, al menos, del COVID-19 en Guatemala. Talamonti, ¿saben cuál sería un buen hospital? La casa hogar de las niñas allá en Pinula. ¿Cómo se llama esto? ¿Se acuerdan del hogar seguro? Ese sería un excelente hospital porque está vacío, ¿no? Alternativa muy buena. Una alternativa que ya está. Una buena opción, claro. Gracias.